Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos varios materiales para lo que sería la sesión de la teoría del sociopsicoanálisis de Gerard Mendel. Aparte de tener conceptos fundamentales con Gerard Mendel, también todo lo que corresponde al sociopsicoanálisis sería una especie de método de intervención fundamentada en la teoría marxista y la teoría de Sigmund Freud psicoanalítica. Entonces, para entender este método de intervención, hoy día vamos a ver los elementos centrales, cómo se realiza la intervención y vamos a hacer el análisis de tres casos. Es muy importante tener en cuenta que esta teoría surge después de lo que fue el Mayo francés de 1968. ¿Por qué es muy importante tener en cuenta esto? Porque necesariamente hay que remontarnos a que Gerard Mendel, al ser un teórico francés, va a lograr hacer un estudio, ahí viene lo que es la materia de la psicología institucional a partir de intervenciones en sindicatos, centros educativos, también hospitales y obviamente fábricas. ¿Por qué? Porque esta teoría, como les digo, es súper interesante y aplicable, no solo en el contexto europeo, sino también en todo lo que sería este contexto relacionado y estudiado desde la psicología social y aparte esta idea de trabajar la relación del sujeto, el grupo y la sociedad. Entonces, les invito a que me sigan. He preparado varias diapositivas y también les voy a dar unas lecturas para que vean cómo Lacan opinaba sobre el Mayo francés. Justamente esa va a ser la aplicación práctica de esta sesión. Entonces, arrancamos con la séptima sesión, Sociopsicoanálisis de Gerard Mendel. Voy a presentarles unas diapositivas. Como siempre, es mejor tener apuntes así bien claros de lo que se quiere lograr, lo que se quiere avanzar. Para esto nos vamos a ir acá. Denme un minuto, ahí está. Como les decía, les presento a Gerard Mendel. Él va a ser un autor destacado desde el psicoanálisis, desde sus estudios sobre el marxismo. La teoría crítica es lo que va a cimentar la idea de aportar con este método de intervención, ya sea todo lo que es la teoría de Sigmund Freud, Piaget y obviamente Carlos Marx en el siglo XIX, son conocidos como los tres grandes maestros de la sospecha, porque ya Freud va a sospechar que existen otras dimensiones para entender al ser humano que no están dadas solamente por lo racional. Es muy interesante. La primera, la segunda tópica freudiana, el descubrimiento del inconsciente, todo lo que nos lleva a ver más allá de solamente, por ejemplo, el niño como alguien pulcro, como alguien que no es interpretado desde la pulsión. Freud, gran maestro de la sospecha. Carlos Marx, ni qué decir, Carlos Marx es otro gran maestro de la sospecha porque ya va a ser toda una teoría, especialmente en Das Kapital, los tres tomos del Capital, el primer tomo especialmente de lo que era la sociedad desde el capitalismo. Y ahí es una crítica total, científica, en profundidad, que nos ayuda a ver las fuerzas de producción, cómo se da todo lo que es el capitalismo en base a la acumulación originaria. Son muchos elementos, pero la idea es eso, que sospechan de que algo mal anda en la sociedad occidental, occidental con X, ¿no? De oxidada, que el siglo XIX va a ser un siglo pero muy fuerte en cuanto a lo que es la revolución industrial. Y Piaget, obviamente, que también va a empezar a hacer una serie de estudios desde lo que es el niño, desde lo que es esta idea del constructivismo, del conocimiento, de cómo se da la adaptación, la asimilación. Estructuralistas al fin. Los tres también comparten esta visión estructuralista del sujeto y de la sociedad. Bueno, vamos viendo entonces que Gerard Mendel es muy interesante. Muchos dicen que esta primera parte del sociopsicoanálisis tiene relación con la técnica de intervención tipo. Esto, que sería su técnica, la parte de la praxis de su teoría, es un estudio plasmado en 2 tomos que logra realizarlos en base a sus experiencias
interviniendo instituciones, ya sea, como les mencionaba, sindicatos, escuelas y hospitales. Esto se va a dar en un lapso de tiempo del 1973 a 1974. Ya les decía, impacta tanto en la sociedad francesa la revuelta del Mayo francés de 1968, que se vivía en una sociedad, como diría este teórico que es Durkheim, de anomia. Las normas se tergiversan, es la verdadera, se puede decir que es el verdadero declive del nombre del padre. Y más allá de ser el verdadero declive del nombre del padre, el 68, los universitarios, los obreros, los estudiantes de secundaria, los intelectuales estaban muy, pero muy molestos con la situación de Francia con Argelia, cómo las colonias seguían siendo sometidas en plena época de derechos civiles, la revolución sexual, todo lo que era ya el uso de la píldora, cómo los universitarios no se quedaban con el pensamiento clásico, sino que pedían que Foucault de cátedra paralela, que se incluya a Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre en todo lo que es la currícula. O sea, era una época muy interesante, pero todo lo que provoca después es más interesante aún, porque por ejemplo, el presidente de Francia era alguien que viene pues de una época que representaba al gran padre, el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, de Gaulle, pero llegan los estudiantes y en un 2x3 es como que desbaratan toda esa idea del padre como y del patriarcado en realidad, ¿no? Entonces vamos viendo que los objetivos de esta técnica de intervención tipo que es el sociopsicoanálisis serían dos, de estos libros que escribe, de estos 2 tomos de Gerard Mendel. Uno sería hacer como un relato de lo que es practicar el sociopsicoanálisis en las instituciones. Y el segundo objetivo sería ver cómo se puede tener una relación entre lo que Mendel va a llamar lo político y la política. No se preocupen, con calma voy a explicar qué es lo político y qué es la política. Bueno, para empezar, tendríamos que desarrollar, y como parte de la materia, cuál es el concepto de institución. Mendel va a decir que una institución es una organización que puede ser efímera o duradera, creada involuntaria o voluntariamente, respondiendo a un tipo de necesidad y objetivo compartido por sus miembros. Pero ¿qué es lo que distingue una institución de otra? Lo que distingue son los diversos niveles de división social del trabajo. Estos niveles de división social del trabajo van a generar lo que para Mendel es capital en una institución, las clases institucionales. ¿Qué son estas clases institucionales? Las clases institucionales corresponden a todo lo que sería pensar de manera indispensable estos sectores que se encuentran en una relación jerárquica y productiva en una institución. A ver, ¿cómo se los digo más claro? Una clase institucional, por ejemplo, si estudiamos la fábrica, serían los obreros. Una clase institucional, si estudiamos la escuela, serían los estudiantes, los profesores y el director. Entonces, para Mendel, no se complica tanto haciendo la diferencia entre institución y organización. Lo que hace Gerard Mendel es más bien decir que lo sustancial, el corazón de una institución sería esta división en sectores o jerarquías que hacen las clases institucionales. Sin clase institucional no va a haber, no va a existir una institución. ¿Cuáles son los supuestos centrales del sociopsicoanálisis? Obviamente, yo ya les he ido preparando con tanto Foucault, y han debido decir, esta docente nos aburre tanto que habla de Foucault, no tiene otro teórico, ¿no? Bueno, la idea es que uno de los supuestos centrales del sociopsicoanálisis es estudiar las relaciones de poder. Obviamente, le interesa mucho esta cuestión de las relaciones de poder entre las clases institucionales. También le interesa mucho esta dialéctica de captación y recuperación del poder. Si no hay obreros que quieran recuperar el poder, estamos hablando de clases adormecidas que viven en un espacio que no inspire intervenir, ¿no? Ustedes saben que cuando Freud va analizando síntoma, angustia o todo lo que atañe a su teoría,
Si no hay alguien que quiera trabajar con su síntoma, estamos hablando con una piedra, ¿no? Por más capo que sea el analista. Otro punto interesante es el lugar del sujeto en la identificación con la institución. En psicología de masas y análisis del yo, ya veíamos con ustedes cómo, de alguna manera, todo sujeto va a tener estos procesos de identificación con un líder que lo pone en lugar del padre. Lo mismo sucede en las instituciones, porque ya las primeras clases que eran presenciales, yo les hablaba, se generan todo lo que serían transferencias y contratransferencias. Entonces, puede ser, por ejemplo, que en un colegio el director ocupe el lugar del padre, pero puede ser un padre castrante o puede ser un padre que no tenga autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué lugar? ¿Qué hace? ¿Qué provoca eso en el sujeto? ¿Qué reacción provoca? Esa es la dialéctica, ¿ya? Dialéctica viene de dos, o sea, esta dialéctica, esta retroalimentación. Otro punto central es cuando se menciona o se retoma a Carlos Marx y su frase típica para entender las masas sociales, va a decir que el hombre es el conjunto de las relaciones sociales. O sea que para Carlos Marx no existe un hombre, un individuo solo, sino que todos somos producto de estas relaciones sociales. Otro punto muy interesante sería que también Mendel ya va a ir un poco más allá de la tradición psicoanalítica, que marcaba su época, ¿sí? Marcaba su época. Lacan también ya estaba ahí con toda la fuerza que era implicarse en todo lo que pasó en los 60s. Pero bueno, aquí lo que va a decir Mendel es que no todo síntoma se cura en el diván, que es necesario en una época tan cambiante como los 70s, los 60s, ir más allá del diván. No estamos en la época donde solo estaba el estudio de las histéricas, así, atender a esta burguesía, ¿no? O sea, aquí se busca ir más allá del diván, ya sea en la fábrica, en la máquina, ya sea incluso en el pupitre, ir más allá de solo pensar al sujeto en alguien individual, sino también en alguien social. Ya les vuelvo a recalcar, la gran influencia del trabajo del sociopsicoanálisis va a darla el Mayo francés de 1968. ¿Por qué? Porque ahí es donde se destapa todo lo que era esta olla de presión social. Ya los jóvenes salen a las calles junto al movimiento obrero, junto a todo lo que era esta idea reformista. La gran revuelta juvenil del siglo XX fue el Mayo francés. ¿Por qué? Porque los estudiantes se molestan mucho por varias cosas. Estaban cansados de, ya les digo, de estar en academias tan anquilosadas en el pensamiento clásico y tenían demandas muy curiosas. Algunas demandas de ellos eran, por ejemplo, que no existan solo departamentos donde vivían estudiantes, dormitorios estudiantiles donde solo estaban mujeres en un lado y varones en el otro. Empiezan a decir, ¿por qué? Eso es una sociedad hipócrita. Si tenemos pareja, podemos vivir juntos, podemos hacer lo que queramos, porque estaban en la época de la revolución sexual y era un despertar también a todo lo que luego se va a ver con mayor fuerza los estudios de las diversidades sexuales. También estaban muy en desacuerdo con el gobierno, estaban muy en desacuerdo con esta Francia que no pagaba bien a los obreros. Y les cuento que fue como una especie de destape esa época del Mayo francés. Les voy a dar una lectura para que ustedes desde su propia visión lean qué pasó un poco en el Mayo francés. De eso se trata la práctica de esta sesión. Pero más allá de eso aparece, por ejemplo, Eric el Colorado, que era uno de sus líderes, que luego lo que ellos decían es, queremos el aquí y el ahora. Y se vuelven, con el tiempo, otros se vuelven igual que sus padres, los hippies se vuelven en yuppies, ¿no? O sea que tanto protestaban que decían la libertad, no solo la libertad, sino decían la imaginación al poder. Vuelven, era como que una efervescencia adolescente, vuelven a ser nomás gente que era de clase media acomodada. Pero otros jóvenes de acá se vuelven los diputados verdes, ¿no? Y son los que más han aportado en el movimiento contra las armas y los ambientalistas.
pucha, ahora ya los ambientalistas son viejos veteranos de la guerra, de la guerra, bueno, en realidad es una guerra no declarada, pero es silenciosa, el medio ambiente. Eso es lo alucinante, ¿no? Por eso, como les digo, para eso está la práctica, para que lean un poquito qué sucedía. Entonces, de ahí es que empieza como un antecedente, una influencia a repensarse el psicoanálisis y el marxismo. Se dan cuenta que era necesario volver a la cuestión de clase social y no solo quedarse con esta idea del psicoanálisis y el diván. Y lo que se busca es la posición subjetiva, obviamente del sujeto, dentro de una estructura jerárquica. Es decir, por ejemplo, cómo un sujeto tiene una novela familiar y eso le permite identificarse en las relaciones sociales en las instituciones. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el sujeto, cuando esté dentro de una institución, va a tener ciertos comportamientos, más que comportamientos, una actitud frente a la autoridad que viene de su historia familiar, ¿no? Entonces, lo que hace el sociopsicoanálisis es que este sujeto reflexione cuál es su lugar como sujeto frente al poder. Y luego, una vez de reflexionar, porque hay algunos impases, porque hay personas que entran a instituciones y tienen, pues, despiertan ciertos síntomas, ¿no? Una vez que el sujeto trabaje sus síntomas, sus impases, sus restricciones, es el momento en el que recién va a poder tomar conciencia de qué le sucede a nivel subjetivo para luego luchar de manera muy feroz, voraz, contra el sistema capitalista. Entonces, va a poder hacer una acción exterior porque va a tener una conciencia de clase para sí. O sea, primero, trabajar con el sujeto, pero no olvidar que este sujeto responde a una clase y cómo se articulan estos dos niveles para que el sujeto esté así. La lucha continúa, esta idea de salir y reclamar lo que realmente son sus derechos. Es en realidad una teoría emancipadora, la del sociopsicoanálisis, que nos lleva a la praxis. Y para esto, Mendel tiene que buscar dos conceptos fundamentales. El concepto de la política y lo político. Empecemos con el concepto de lo político. Para Mendel, lo político se refiere a cómo este sujeto es parte de un engranaje mayor institucional. Entonces, estudiar lo político busca indagar la relación de este sujeto frente al poder, lo que les decía hace un momentito. Aquí le interesa ver qué lugar ocupa este sujeto en una determinada jerarquía. ¿Cuál es su lugar subjetivo frente a la autoridad y el poder? ¿Qué sucedería si ustedes en su práctica institucional, por ejemplo, la realizan en una institución y el primer día que van a su práctica institucional, el director es idéntico a su padre y no tienen buenas relaciones con el padre? Entonces, algo va a provocar en ustedes, ¿no? Y tal vez eso va a hacer que no sean, perdón, que no logren rendir al máximo nivel en ese lugar o en ese espacio institucional. Entonces, lo político tiene que ver con este lugar del sujeto, desde lo subjetivo, frente a la autoridad y el poder. Tendríamos ahora la política. La política sería la toma de conciencia masiva en relación al sistema capitalista y cómo el sujeto puede incidir en la lucha contra el modo de producción capitalista a partir de que toma conciencia de clase. O sea, lo político es lo subjetivo y cómo el sujeto encara la autoridad y su relación con el poder. La política sería lo macrosocial, cómo el sujeto logra encarar todo lo que se refiere a enfrentarse al capitalismo. Vamos a ver las características de la intervención. Bueno, ya estamos en pleno invierno, ¿no? Las características de la intervención. Tendríamos las siguientes características. Nunca se interviene una institución en un conjunto total, sino solamente a una clase institucional.
¿ya? Por ejemplo, si van a una fábrica, no se hace el trabajo de recursos humanos, sino se interviene a lo que sería la clase institucional en el sentido de intervenir solamente el sindicato. Obviamente, el segundo requisito sería que la clase institucional va a pagar la intervención, ¿no? O sea, ustedes saben que en el psicoanálisis es necesario pagar algo. El dinero tiene mucho que ver con la implicación subjetiva de la cura también. Acá entonces la clase institucional es la que paga la intervención. El tercer punto sería que la intervención se realiza entre una clase institucional y un grupo socio-psicoanalítico. No es solo un socio-psicoanalista con un grupo de la clase institucional, sino que aquí se trabaja un grupo con otro grupo. ¿Por qué? Porque se hacen continuos ateneos donde van viendo cómo se desarrolla todo lo que es el comportamiento. Luego, en la actualidad practicamos intervenciones, dicen los sociopsicoanalistas, con varios sociopsicoanalistas donde va a haber un encuadre, una dinámica y coherencia en todo lo que es la intervención. Luego, podemos decir que la clase institucional a la cual intervienen debería ser homogénea y debería haber un deseo de recuperar el poder. Aquí sí yo tengo una ruptura con lo que es la cuestión de clase en Bolivia, ¿no? Bolivia es una sociedad diversa. Francia sí es multicultural, pero en esa época era como que se podía encontrar cierta homogeneidad en la clase social. Este requisito es muy importante porque imagínense trabajar con todo lo que sería un grupo, un sindicato de mujeres trabajadoras que tienen una condición étnica diferente, que no hablan el castellano y aparte son no videntes. O sea, ya es muy complejo, no se sabría cuáles son sus necesidades centrales en sí. Resulta un poco más complejo trabajar con esto. El otro punto es que el apoyo colectivo inconsciente del proceso debe estar en base al deseo y la pulsión de exigir la recuperación del poder. ¿Por qué? Porque si esta clase no busca recuperar el poder, estamos hablando de una clase que está como que vive sometida al amo y que de alguna manera no quiere cambiar esas relaciones. Es por eso que nos ayuda a entender que esta toma del poder tiene que ir de lo político, del conflicto del sujeto, a la política, a la conquista con el poder global. Otro punto sería que el análisis de las posturas de los sujetos, o sea, el análisis que se hagan como sujetos, debe repercutir en su vida cotidiana. Esto se refiere que en la vida cotidiana este análisis debe ser transformador también. No solo quedarse con esta idea de cambiar la sociedad sin tener un cambio subjetivo frente al poder. Hay un concepto fundamental que lo vamos a ver con ustedes, porque hay muchos más, pero por lo que este semestre nos ha deparado con la pandemia, no podemos profundizar tanto como yo quisiera, porque no es la única materia que llevan también, ¿no? El concepto fundamental sería la regresión de lo político al plano de lo psíquico. Cuando hablamos de la regresión de lo político al plano de lo psíquico, esta se produce cuando hay una especie de regresión a los mecanismos de defensa que tenía el sujeto en la infancia para responder a una situación de conflicto ya en su vida laboral en alguna institución. Entonces, cuando la clase social no logra organizarse, es porque de alguna manera el sujeto no está siendo consciente todo lo que, no está siendo consciente todo lo que está en base a su síntoma del inconsciente, ¿ya? Al no poder corporizarse lo que es la especificidad social de cada individuo, entonces lo psíquico aparece junto con las tensiones sociales. Esto lo vamos a ver con calma en un minutito. Bueno, tengo el estudio de 3 casos.
El primer caso se llama el estudio del médico joven, el segundo caso de las mujeres obreras y el tercer caso del instituto educativo. Esto es la revisión de los casos clínicos. Cuando hablamos del médico joven, aquí hablamos de algo bien interesante. Resulta que en este caso hay un médico joven, relativamente joven, porque tiene 35 años, y resulta que justo después del Mayo francés del 68, en un hospital decide todo lo que sería cambiar de directivos. Este médico joven está feliz porque él tiene una carrera académica y piensa que como está cambiando el país y está cambiando el mando en su trabajo, él va a ser el beneficiado con un cargo más de jefe de los médicos. Pero resulta que este médico joven, cuando va al hospital al día siguiente de sus aspiraciones, el porvenir de una ilusión de ser el jefe, se ve truncado porque deciden poner de jefe a otro médico que no tiene tantos éxitos académicos, que no es una persona crítica ni propositiva. Entonces este médico joven empieza a decaer y a sentir una especie de desilusión frente al sistema. ¿Y qué es lo que sucede? Este médico joven va a empezar a somatizar lo que no puede reclamar, ¿no? Él se siente decepcionado, especialmente del médico que es el médico jefe, un médico mayor que ya está al borde de los 60 años, y el médico jefe no decide que su legado lo va a entregar al médico joven. ¿Por qué? Porque el médico jefe prefiere otro tipo de persona que esté en el cargo administrativo de estatus elevado, porque está también con una crisis este señor que es el médico, ya les decía, el médico jefe, porque él prefiere un joven obediente, sin muchas aspiraciones, y que cumpla todo lo que le dice el padre, el médico jefe. Y el médico jefe igual tiene muchos episodios de trastornos del sueño y hasta tiene pesadillas constantes que alguien le está agarrando del cuello. Entonces hay un impasse. ¿Por qué? Porque el médico jefe no apuesta por el médico joven, ya que piensa que en ese momento, después de venir de que las calles son tomadas por los jóvenes universitarios y todo, piensa que sería darle mucho poder a alguien que es de otra generación y no le interesa que exista un cambio generacional. Prefiere a alguien que pueda manipular y que sea servil al sistema. Un yunco, en otras palabras. Bueno, a nivel del psicoanálisis, ¿cómo se entendería este caso? El médico joven tiene todo lo que sería una reacción, pues ya les decía, desilusión frente al médico jefe que representa la figura paterna. El médico jefe es como que esta persona que admiraba mucho, que toda su época de residencia se esforzó en complacer y cuando lo tiene que elegir como hijo sucesor, no lo hace. Entonces, aquí hay un problema edípico. Ese es el conflicto, un conflicto edípico. ¿Y qué sucede con ambos? Con el médico joven y el médico jefe, ambos somatizan. No se encuentran en el patio del hospital y se dan así una piña, ¿no? No dicen, ¿por qué no me has elegido? No, ese no es su recurso. ¿Por qué? Porque hay algo de la neurosis obsesiva, ¿no? Se aíslan, se enferman, se viven en la ambigüedad, en el mar de todo lo que es el deber ser. El médico joven dice, si yo siempre he sido un buen hijo, yo siempre he demostrado excelencia académica, respeto a la autoridad, ¿por qué no me ha elegido? El médico jefe dice, este es un buen hijo, pero es una persona que va a cambiar el sistema. Y yo ya tengo suficiente con todo el sistema que ha cambiado y toda mi vida que ha cambiado desde que Francia ha entrado en el acabose con los jóvenes, ¿no? O sea, ¿entienden? Acá hay un problema bien denso. Y los socios psicoanalistas dicen, esto podría relacionarse y trabajarse en grupo.
¿Qué hacen los otros médicos que están con el médico joven? No lo apoyan porque no les interesa cambiar el sistema. Les interesa el statu quo y bienvenido el próximo jefe. Entonces aquí no hay una solidaridad ni una conciencia de clase. Se quedan aislados, sometidos y somatizando el síntoma. Es una problemática edípica. El médico joven no logra enfrentarse al padre. Hay un impasse. Vamos con el segundo caso. A ver, de las mujeres obreras. El segundo caso es muy interesante, se los voy a narrar. Resulta que en Troyes, una población que se encuentra especialmente cerca a lo que es el centro urbano, pero que a la vez es una periferia, en otras palabras, es un lugar intermedio, que no es ni el campo ni la ciudad, empiezan a surgir grandes textileras. Y estas grandes textileras necesitan el trabajo femenino. ¿Para qué? Para que poco a poco se desarrolle todo lo que es su fábrica en lugares que son periurbanos, más cercanos al campo que a la ciudad. Entonces, un buen día deciden contratar a varias obreras para que realicen un trabajo especializado en textiles. Y llaman a las señoras que viven en el pueblo y las señoras, encantadísimas, van a trabajar. ¿Por qué? Porque estas mujeres, que no eran obreras, sino eran más gente que se dedicaba a labores del hogar, por primera vez iba a ser aceptada en una institución como la fábrica, donde les iban a reconocer un sueldo por su trabajo. Al ser mujeres que no habían terminado la primaria, vivir en un entorno patriarcal, estas mujeres eran más identificadas como madres, no como obreras. Y el trabajo, de alguna manera, era un vehículo para que por primera vez alguien reconozca lo que hacían, su labor, su trabajo doméstico. No era reconocido, perdón, el trabajo doméstico. Y era salir de lo privado, que es la casa, a lo público. Entonces se presentan estas mujeres a la fábrica y cuando van, las contratan. Empiezan a trabajar, están muy contentas de salir de sus casas, porque era como que un descubrirse aptas para algo y por primera vez tener cierta independencia y empoderamiento económico. ¿Qué sucede entonces? Un buen día, cuando llegan varias de las mujeres, ven que el jefe de la fábrica es un señor, pero muy interesante. Aparte de joven, guapo y que llega en un auto último modelo, es alguien carismático. Y lo primero que hace él es saludarlas una por una y derrochar pues todo lo que es un poco de esta seducción con estas mujeres. Ellas quedan encantadas con el jefe, ¿no? O sea, y dicen, wow, ¿dónde estaba? Wow, tiene un auto, nos saluda, conoce nuestros nombres. Todo parece ir bien, hasta parece una película pro capitalismo, ¿no? Bueno, pero todo parece ir bien. Y un buen día, justo después de la revuelta del Mayo francés y de todo lo que fue Francia, que llegó al borde del descalabro en esa época, después se da la crisis mundial del petróleo en los 70s, cierran la fábrica. Y una vez que cierran la fábrica, ¿qué es lo que sucede? Les comento un poco. ¿Cómo cierran la fábrica? Bueno, ese es el ruido del ambiente, ya no puedo hacer nada. Que pase, que pase. Bueno, un buen día, estas mujeres llegan a la fábrica donde les gustaba estar y ven la puerta cerrada. Y después se enteran que esta fábrica quedó completamente cerrada y que no la van a volver a abrir más. Y entonces, las mujeres lo que hacen es empezar a protestar masivamente y empiezan a decir, el jefe de la fábrica, el dueño de la fábrica nos ha engañado, nos ha mentido, nos ha abandonado, ¿no? O sea, estas mujeres no dicen, no voy a recibir un sueldo, es injusto. O sea, su demanda ahí no va por ese lado, ¿no?
y se organizan con esa idea, nos ha engañado, nos ha abandonado, nos ha mentido, es un canalla. Se organizan y hacen una huelga de hambre dura para que les devuelvan los empleos. Bueno, no nos dice el epílogo de qué sucedió, si les devuelven o no sus trabajos Gerard Mendel, pero lo interesante ya en el análisis psicoanalítico va a decir, estas mujeres, su demanda es una demanda de amor no correspondido, ¿ya? O sea, no es una demanda laboral, que no dicen, nos ha quitado el sueldo, el pan para la boca del hijo, ¿no? Eso es muy, muy de Bolivia, ¿no? Aquí no sucede eso. Va a decir Mendel que estas mujeres tienen una demanda de amor no correspondido. Y esa demanda es una demanda tan feroz, tan femenina, que hace que se organicen y se empoderen. Y no es como en el caso del doctor que les comentaba, del médico joven, ¿no? Sino que en este caso, estas mujeres lo que hacen es, pues, usar todos los recursos para unirse, no solo como mujeres engañadas, entre comillas, sino como mujeres obreras y lograr sacar afuera toda la frustración que tenían. Y en realidad su rabia de este amor no correspondido venía de la idealización del dueño de la fábrica como objeto de amor. Tal vez esa rabia la tuvieron contra el padre, contra el esposo, y están con el corazón roto, pero lo que dice Mendel es que no es como en el caso del médico joven que se actúa por la obsesión, cada quien en su rincón rumiando su pena. No, acá hay algo de la histeria, ¿no? O sea, esta apuesta del cuerpo, no como hasta que vuelvan a darme el trabajo, ¿cierto? Y esto hace que se unan como mujeres y descubran su conciencia de clase y después, clic, dicen, es un derecho laboral también, ¿no? Porque es otra la demanda. Entonces, como estamos viendo, estos dos casos especialmente son muy interesantes porque nos ayudan a entender los mecanismos de acción, cómo puede darse un conflicto desde el estudio de la demanda que se tiene. Eso es muy, muy, muy típico de la psicología, ver cuál es la demanda manifiesta y latente. En el primer caso estaba todo lo que se relaciona con esta idea en el primer caso estaba esta idea pues de un conflicto edípico. En el segundo es un amor no resuelto, es una demanda de amor. No es una demanda laboral, sino más es una demanda de amor. Entonces, por eso Mendel nos aconseja identificar cuál es la demanda, o sea, qué es lo que nos dice el sujeto y el grupo social, y eso es fascinante, para ver luego cómo se pasa de lo político a la política. Acá las mujeres sí logran pasar a la política porque se organizan, hacen su huelga, y la huelga es un lugar de la conciencia de clase para sí y un lugar de empoderamiento. Bueno, el tercer y último caso es en una unidad educativa, donde contratan a los socios psicoanalistas y la demanda central está buscando que los socios psicoanalistas les enseñen ciertas técnicas que tienen que ver más con la didáctica y el control del comportamiento. Los socios psicoanalistas van así como que no muy convencidos con esa demanda, ¿no? Que es más para trabajar un análisis del comportamiento. Entonces, escuchan esa demanda y van. Y en esta institución educativa, que es en realidad un internado rural, van detectando cosas muy interesantes. Por ejemplo, detectan que los maestros están muy desesperados en que les den técnicas, truquitos para que los estudiantes no causen problemas y estén calladitos. Entonces eso es absurdo, porque un estudiante no es una piedra, siempre va a tener su deseo y siempre va a haber un conflicto. Y ahí los socios psicoanalistas empiezan a decir, pero ¿cuál es el conflicto acá? ¿Por qué quieren tener estudiantes robots, estudiantes que no opinan, no sé, estudiantes que son mínimo personas así que deben estar como que muy calladitas, ¿no? Muy calladitas, muy sometidos. Entonces, van descubriendo que es otro el problema. En esta institución educativa van a ir analizando las instancias de toma de decisiones y poder. Y justamente el director de esta institución educativa es un señor
pero de lo más interesante. ¿Por qué? Porque no pone las normas que debería poner como autoridad. Es una persona que permite que los docentes lleguen a cualquier hora, no controla mucho a los estudiantes y en realidad es como una anarquía organizada lo que pasa en esta institución. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que todo lo que hace este director es demostrar como una persona que es muy sacrificada, que soporta a todos, que tolera todo y que sufre mucho, ¿no? Un ser sufriente y débil. Mientras que los profesores lo que hacen es manipular a los estudiantes, porque les dicen que si están quietos, callados, les va a ir bien. Si no, olvídense, les van a hacer la vida imposible. Y como es un internado, ni modo, tienen que estar ahí 24/7, ¿no? Y los estudiantes son de lo más peculiares, porque los estudiantes asumen un rol bien pasivo, porque dentro de ellos está la idea de que si logran el bachillerato, estudian 2 años más y entran a la normal y son docentes. Y los docentes serían como que una especie de ideal para estos jóvenes de un sueldo seguro y movilidad social, ¿no? Ustedes saben que en los sectores rurales todavía el maestro tiene un cierto estatus. Entonces los estudiantes por eso son sumisos, pero dentro de esa sumisión hay una ira contenida. ¿Qué hacen los sociopsicoanalistas? O sea, de la demanda que era que les enseñen técnicas pedagógicas de control de estos estudiantes, van a ir adentrándose un poco más, y hacen como un diagnóstico de que ahí lo que está mal desde el análisis, desde el psicoanálisis, es la figura de un director, de un padre castrado, que hace que los docentes no sean ni hijos ni sean autoridad, y por eso es como si fueran los hermanos mayores de hermanos menores, que son los estudiantes que son sometidos. Es una problemática bien compleja y no logran hacer nada, no logran cambiar la estructura. Y ahí hacen todo lo que es el Ateneo y dicen, en esa institución no se puede trabajar porque no quiere trabajar esta posición subjetiva del director, ya que saca un beneficio secundario, que es el ser esta persona sufrida, esta persona que lo soporta todo, y todos lo apoyan en teoría, pero en la realidad todos hacen lo que quieren. Y bueno, lo deja ahí Gerard Mendel, ¿no? Y no nos da más pistas, más huellas de qué va a pasar. Son casos clínicos como una muestra de botón, porque los demás les invito a que lo lean. Gerard Mendel tiene un libro muy lindo que es La descolonización del niño, cómo el niño se va. Toda la vida nos estamos tratando de zafar de los apegos que tenemos en la infancia, de descolonizarnos de la tríada edípica. Entonces, hoy día quedamos acá. Miren, el sol empezó a llegar y me siento como un vampiro también aquí, pero bueno, hay que hacer todo para que este semestre marche con lo que hay y lo que podemos dar. Entonces, aquí terminamos esta sesión. Les voy a dar una lectura que es corta, pero que les va a encantar, porque todo lo que lo he dicho se lo resume en 3 páginas con cierta postura de Lacan frente al Mayo francés. Bueno, nos vemos, ya estamos terminando el semestre. Como siempre, lean pues, estén así pendientes de las redes y fuerza en todo y cuídense mucho.